Buenas tardes, siendo las 7:10 de la tarde. Cuéntenme, ¿qué ha pasado con sus compañeros? ¿Por qué no ingresan? ¿Han tenido clase anterior a esta? Licenciada, buenas noches. Buenas noches. No hemos tenido ninguna clase. Ah, ok. Qué extraño entonces que no hayan ingresado, porque la semana pasada, que yo recuerde, sí tuvimos un aforo de casi 15 o un poco más, creo que de estudiantes. Sí, Pueden como... incluso ahorita, no, ya mandaron el link al grupo y también ya como dos, bueno, los tres que hemos entrado le hemos puesto no apúrense que la licenciada esté esperando, pero no, nadie dice nada, no sé, no Nadie responden. responde. Bueno. Ajá. De todas maneras, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Es una clase bastante extensa, por eso, y bastante de muchos detalles, porque el día de hoy vamos a ver lo que corresponde al tema de la relación civil y laboral. Entonces vamos a hablar acerca de todo el tema de contratación, y ese es un tema bastante importante porque, bueno, la relación jurídica laboral es a base del contrato, ¿no? Entonces, me preocupa que no puedan ingresar sus compañeros porque, bueno, igual van a tener la opción de ver el video, pero no es lo mismo, pues, ¿no? Pero de todas maneras vamos a comenzar porque, como les digo, esta clase es bastante extensa, así que necesitamos, además de toda su atención. Ok, entonces comenzamos con la clase del día de hoy del curso Legislación e Inserción Laboral. Como les comenté, ay, Dios mío, la clase del día de hoy es la relación laboral y civil, ¿no? Y el objetivo de esta sesión de clase es aplicar el marco legal que describe los derechos y las obligaciones en las relaciones laborales, ¿no? ¿Y dónde están contemplados los derechos y obligaciones de las relaciones laborales, además de la norma en el contrato? ¿No? El contrato es un documento bastante importante en una relación laboral, porque puede definir muchos aspectos que si no hubiese uno, pues quedarían al aire. Entonces es muy importante, jóvenes, que se pueda tener esto bastante en cuenta, ¿ok? Entonces, ¿qué observamos en esta imagen? A ver, ¿cuál de ustedes me puede comentar qué es lo que aprecian, qué pueden ver en esta imagen? Un vínculo, Un vínculo. Muy bien. un ¿Alguien más? vínculo laboral. ¿Alguien Buenas más? noches, Un acuerdo. licenciada. Buenas noches. Víctor Manuel. ¿Apellido, hijo? Flores, Guamá, licenciada. Flores. Dime, ¿qué aprecias en la imagen? Ah, aparte de un vínculo, como que unas felicitaciones, un agradecimiento. Muy bien, claro. Y esa es una apreciación personal, ¿no? La que cada uno de ustedes pueden notar cuando ven una imagen. Y ambos tienen razón y sentido, porque el estrecharse las manos muchas veces es significado de felicitaciones, muchas veces es significado de acuerdos, ¿no? De que están conformes. Entonces, de esto es de lo que se trata el contrato. Siempre que uno firma un contrato laboral, termina estrechándose las manos, ¿no? ¿Por qué? Porque han expresado libremente su voluntad, tanto el empleador de contratar a una persona como su trabajador y el trabajador de ingresar a elaborar este centro o a esta empresa, ¿no? De manera voluntaria, porque nadie te obliga a ingresar a trabajar a una institución o a una empresa, ¿no? Estos temas son voluntarios siempre, ¿ok? Entonces vamos a continuar con el tema del día de hoy, el tema de fondo, que es el contrato de trabajo. ¿Y qué es el contrato de trabajo, jóvenes, o el contrato laboral? El contrato laboral es un acuerdo de voluntades. Como les decía en un inicio, nadie te obliga a ir a trabajar a algún lugar, no te podrían obligar. Siempre los contratos
ya sean laborales o contratos civiles como compra-venta, adquisición de propiedades, eh, donaciones, transferencias, etcétera, es un acuerdo de voluntades entre el trabajador y el empleador, ¿no? ¿Para qué? Para la prestación de servicios personales. A ver si están ingresando sus compañeros. Y subordinadas bajo una relación de ajenidad, ¿no? Que son servicios subordinados prestados para una tercera persona. Y aquí hay una parte muy importante, ¿no? Los contratos laborales pueden ser verbales o escritos, expresos o tácitos. ¿Qué quiere decir esta parte que es sumamente importante? Porque muchos de ustedes o muchos de sus compañeros de otros años o de otros salones me comentan, ¿no? Y me dicen, doctora, pero yo no he firmado contrato, entonces no tengo derechos laborales. ¿Cómo así? ¿Cómo así que no tienes derechos laborales? No, es que yo no he firmado nunca un contrato prescrito. Ojo, como lo dice la norma, porque todo el contenido de esta clase es en base a la norma laboral jurídica. eh, la norma dice que los contratos pueden ser verbales o escritos. Ambos tienen la misma validez, ambos surgen efectos jurídicos, en ambos ustedes pueden reclamar cada uno de sus derechos laborales como beneficios sociales o remuneraciones o descansos, etcétera, horas extras, etcétera. Entonces, si tú no has firmado un contrato por escrito y solamente tienes un acuerdo verbal de palabra, entonces sí estás contratado, sí tienes un contrato verbal. ¿Ok? Entonces vamos a ver más adelante un poco más acerca de esto. Y este contrato, ¿no? En el concepto podemos identificar los tres elementos fundamentales que vimos en la primera sesión de clases, que son servicios personales, ¿no? Subordinación y remuneración. Y eso es justamente la parte esencial de esta relación laboral, jurídica laboral, elementos del contrato de trabajo, ¿no? En el derecho existe un término bastante, bueno, conocido entre los abogados, que es el significado o la palabra casación. En este caso una casación laboral, porque pueden haber casaciones penales, casaciones civiles, casaciones constitucionales, etc. En este caso una casación laboral. ¿Qué es una casación? Es una resolución suprema, ¿no? La Corte Suprema de Lima es la única que puede emitir una casación, que es la última instancia en donde un proceso judicial puede llegar. Entonces, ya cuando hay una casación no hay nada más que hacer, es lo que se dice y ahí queda oleado y sacramentado. Entonces, en la casación laboral número 11070 del 2014, ¿no? De Lima, en su inciso 17º indica que se ha llegado a determinar que existió un vínculo laboral entre el actor y la entidad impugnante, relación que conforme a la doctrina se caracteriza por los tres elementos esenciales y los menciona, ¿no? Prestación personal de servicios, subordinación y remuneración. Entonces, esto es lo que dice la casación, y si la casación lo admite es porque realmente estos son los tres elementos esenciales de una relación laboral. ¿Ok? Hablaremos acerca de cada uno de estos, empezando por la prestación personal de servicios, ¿no? Este está en el artículo 5 del Código Laboral. ¿Qué dice? Que la prestación de servicios es personalísima. Quiere decir que no puede ser delegada a un tercero. Estos servicios se tienen que prestar uno mismo, ¿no? El trabajador directamente, concretamente, no existiendo la posibilidad de efectuar delegaciones o ayudas por terceros. ¿Ok? La remuneración, jóvenes, en el artículo 6. Ya podemos hablar acerca de la remuneración. Todos conocemos acerca de la remuneración. Porque cuando nosotros entramos a trabajar a algún lugar, siempre buscamos percibir algún tipo de remuneración, ¿no? Sé también que existen, por ejemplo, algunas personas que han hecho prácticas preprofesionales, ¿no? Y las prácticas preprofesionales a veces no son remuneradas,
pero a veces sí. Entonces nosotros empezamos por ahí, porque definitivamente no nos remuneran como debería de ser, pero sí adquirimos experiencia, y la experiencia es un punto muy importante en el mundo laboral, sumamente importante. La experiencia, y la experiencia nadie te la quita. Lo que sí les aconsejaría yo personalmente es que si ustedes van a realizar algún tipo de prácticas preprofesionales y no les van a pagar, se aseguren de que esa persona les pueda emitir un certificado de trabajo, perdón, un certificado de realización de prácticas preprofesionales, al terminar obviamente sus labores, ¿no? Y ese punto lo tienen que acordar previamente al inicio, pues no lo van a decir al final, porque al final la persona le puede decir, no, pero yo no emito certificados, yo no hago este tipo de documentos, etcétera. Entonces, porque lamentablemente en este mundo y en este país uno tiene que comprobar lo que dice. Y si tú te presentas a alguna institución y simplemente dices, no, yo hice prácticas en tal lugar, pero no tienes un documento que te avale, entonces no, prácticamente no lo has hecho. ¿Ok? Entonces, la remuneración es obviamente la obligación del empleador de pagarle al trabajador por haber realizado sus actividades laborales, ¿no? Generalmente es en dinero, pero muchas veces también te pueden pagar parte de tu remuneración con alimentos o con algún tipo de insumos que puedas necesitar, pues, ¿no? Por ejemplo, si es una empresa que hace productos de limpieza, te paga tu remuneración básica y te da, no sé, 500 soles en productos de limpieza adicional. Entonces, eso también forma parte de tu remuneración. Seguimos. Y por último, la subordinación, ¿no? Que la subordinación es el elemento determinante. ¿Por qué la subordinación es el elemento determinante? Porque puede existir, no sé si ustedes han escuchado hablar de los terceros, ¿no? Yo trabajo en tal lugar, pero soy tercero. Quiere decir que tú no estás trabajando para esa empresa, sino que estás yendo por una service, ¿no? ¿Han escuchado alguno de ustedes? A ver, coméntenme, ¿o alguno de ustedes ha trabajado para una service? Bueno, ¿qué sucede? ¿O alguno de ustedes ha trabajado por recibo por honorarios en alguna empresa? Por service mismo he trabajado. Por service, ¿no? Y obviamente trabajando por service te paga la service más no la empresa en la que tú estás trabajando, ¿cierto? Ajá, y te Así, paga lo que el contratista quiere. así es, te recortan muchos puntos de tus beneficios laborales. Y ahí es donde quiero entrar a tallar con respecto a la subordinación, porque es un factor determinante con respecto a la relación laboral. Yo también pero service. Claro. Entonces, ¿qué sucede? ¿No? Para comprobar, porque tú puedes decir, yo he trabajado 10 años en Telefónica, pero en realidad tú has trabajado 10 años por una service para Telefónica. Entonces, ¿cómo compruebas tú tu vínculo de subordinación? No se puede, ¿no? Porque tu contrato es por la service, no por Telefónica. Entonces, o trabajas por recibo por honorarios, pero estos recibos por honorarios es solamente por inicio y fin de la actividad. O sea, te pagan por confeccionar 20 polos. Por ejemplo, mi mamá tiene una empresa de confecciones, ¿no? En Lima, es un taller de confecciones. Y en esta campaña publicitaria, ¿no? Perdón, en esta campaña electoral han habido muchos temas publicitarios y muchos temas de polos publicitarios, de mascarillas publicitarias, ¿no? Entonces pedían 2.000 polos publicitarios con el logo del partido político. Y a nosotros nos pagan por recibo por honorarios. Entonces, ¿qué es lo que se hace, no? Te contratan por 2.000 polos en tanto tiempo y bla, 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 y el pago será a través de un recibo por honorarios. Esto no significa que yo trabaje para el partido político, ¿no? A mí solamente me están contratando desde que inicia mi actividad confeccionando los polos hasta que termina y le entrego los 2.000 polos al contratista o al, ¿cómo se llama?, al partido político.
ahí no hay vínculo de subordinación, porque me contratan por un servicio específico, ¿no? En el Un tema de servicio la... limitado. ¿Sí? Un servicio limitado, Miss. Limitado no, específico. Específico es. Te contratan para hacer 2000 polos y ahí termina tu actividad con esa empresa o con quien te contrata, ¿no? En el tema de la service también, tú no tienes vínculo de subordinación con la empresa directamente porque tu contrato es con la empresa de service. Entonces, ellos son los que a ti te van a pagar, los que a ti te dan las órdenes, los que a ti te asignan las funciones o labores. Entonces, este es punto determinante porque si tú sí trabajas para esa empresa, por ejemplo, y no tienes un contrato firmado en un papel escrito, pero tú tienes un horario de trabajo, ellos te pagan tu remuneración, ellos son los que te dan las indicaciones, tú tienes un jefe directo ahí, estás desde las 8 de la mañana hasta todo el tiempo en tu oficina, en las instalaciones de la empresa, entonces ahí sí existe un vínculo de subordinación. No tienes un contrato, pero existen los 3 elementos fundamentales de la relación laboral, ¿no? Tú estás prestando tus servicios personales porque estás ahí en la oficina todo el tiempo, te están pagando una remuneración mensual por tus labores y tienes un jefe directo que te da las indicaciones todo el tiempo ahí en tu trabajo. Entonces, sí se cumplen los 3 elementos de la relación laboral jurídicamente válida. ¿Ok? Hasta ahí, ¿alguna pregunta, jóvenes? Si no, para continuar con el segundo punto. Entonces, asumo que está claro, ¿verdad? Continuamos. Sí, licenciado, todo claro. Perfecto, continuamos. Sujetos del contrato de trabajo. ¿Quiénes son los sujetos? Sencillo, el trabajador y el empleador, ¿no? El trabajador, que es todo aquel que se compromete a prestar personal directamente sus servicios a favor de un empresario o de una institución, ¿no? A cambio de una remuneración en un régimen de ajenidad y bajo la dirección jurídica de este último, ¿no? Y el empleador, ¿quién es? Es quien detenta el poder de dirección, ¿no? Ellos son los que te supervisan, los que te dan las indicaciones, órdenes, funciones, labores, etcétera, de la fuerza de trabajo. Y por tanto se convierte en el contraparte contractual del trabajador, es el que le paga al trabajador, ¿no? Puede ser una persona física o jurídica, persona de derecho privado o público, o persona también sin fines de lucro o no. ¿De lucro o no? Y la parte de los contratos, básicamente las modalidades contractuales. Existen 3 modalidades que son bastante importantes y grandes, que son los contratos indeterminados, los contratos determinados y los contratos de medio tiempo o part-time, ¿no? Estas 3 modalidades son las que más se aplican aquí en nuestro país. Existen muchísimas más, ¿eh? Que las vamos a ir viendo a lo largo de esta clase, pero esas son las que más se practican. Entonces, el contrato a plazo indeterminado, ¿no? Que su peculiaridad es que este contrato puede ser celebrado de forma verbal o escrita. A ver, un segundito, por favor. Ya, ok. Continuamos. Entonces, el contrato a plazo indeterminado corresponde a este contrato que tiene inicio, pero no tiene una fecha de fin.
Puede ser celebrado de forma verbal o de forma escrita. La legislación o la base legal que los avala a los contratos de plazo indeterminado es el decreto legislativo 728, ¿no? Que es el que se aplica al régimen general laboral. Porque, ojo, existen muchos regímenes de trabajo. No es lo mismo trabajar para una pequeña empresa, para una microempresa, para una mediana empresa o para una gran empresa, ¿no? Cada una de ellas tiene una legislación específica, ¿no? Todas bajo los mismos términos legales laborales, sí, pero en cada una de ellas hay una peculiaridad, ¿no? Eso lo vamos a ver en una clase aparte, especial para ese tema, pero es diferente, ¿no? El tema de la contratación también es distinta. Entonces, tenemos que saber nosotros a qué entidad o institución o empresa vamos, en la que vamos a trabajar. No podemos ir por ahí simplemente trabajando y trabajando, ¿no? Tenemos que saber dónde vamos a trabajar, ¿ok? Entonces, con respecto al contrato de plazo indeterminado, como les decía, ¿no? El contrato, este contrato goza de presunción legal, no exige formalidad, se puede celebrar, no requiere ninguna formalidad alguna y puede celebrarse por escrito o verbal, como lo dice acá. Entonces, los contratos a tiempo parcial, como se los había comentado, part-time, conocido también, ¿no? Recae sus bases legales en el Decreto Supremo número 011-96-TR o Decreto Supremo número 03-97-TR. Entonces, estos contratos a tiempo parcial deben necesariamente celebrarse por escrito, ¿ok? Siempre van a ser por escrito. Si te van a contratar a tiempo parcial, necesariamente tienes que firmar un contrato, ¿ok? ¿Y cuál es otra peculiaridad? Que en este tiempo parcial ustedes solamente deben de trabajar máximo 24 horas semanales o 4 horas diarias por 6 días a la semana. Si tú trabajas más de ese tiempo, entonces ya se desnaturaliza este tipo de contratos, ¿no? Lo que sucede mucho, por ejemplo, en los malls, ¿no? Por ejemplo, en KFC o en Papa John's. Normalmente ahí siempre contratan por medio tiempo, pero muchas veces te quedas mucho más de tus 4 horas, ¿no? 6 horas, 7 horas. Entonces, es ahí donde tú tienes que exigir, ¿no? El hecho de que, o una, que te paguen tus horas extras, o dos, que te compensen el tiempo de las horas extras que has trabajado, ¿no? ¿Cómo es compensar? Es decir, que te manden a descansar el mismo tiempo que has trabajado. Si trabajaste hoy 2 horas, entonces mañana descansarás 2 horas más. Y así la sumatoria de las horas que has laborado efectivamente a la semana no pasen de 24 horas, porque si no se desnaturaliza el tipo de contrato por el cual vienes trabajando, ¿ok? En el part-time, por si acaso, por ejemplo, solamente tienes 15 días de vacaciones al año, por año trabajado. Otros beneficios laborales que tenemos son las gratificaciones por fiestas patrias y Navidad, utilidades, asignación familiar y seguro de vida ley. Ojo, que estos beneficios laborales no son para todos los regímenes de trabajo. Por ejemplo, el régimen agrario también es otro tipo de régimen bastante peculiar, tiene su propia legislación, sus propias normas, ¿no? Y ahí pues te pagan diariamente y ahí ya te suman la gratificación, te suman el tema de las utilidades y demás. A diferencia, por ejemplo, de la pequeña empresa o de la microempresa no paga solo paga gratificaciones por fiestas patrias y Navidad y la mitad de la CTS, la mitad de fiestas patrias, la mitad de y si es que esta microempresa tiene más de 100 trabajadores, está obligado. Además, la microempresa, por ejemplo, no necesariamente te tiene que dar un seguro de salud. Tú puedes estar inscrito en el SIS o la empresa te inscribe en el SIS, pero solo el SIS. En cambio, la pequeña empresa sí te obligan a tener un seguro de salud, a pagarte compensación, a pagarte CTS, a pagarte gratificaciones, etc.
Y bueno, la mediana y la gran empresa ahí sí ya es otro tema, ¿no? Ahí sí te tienen que pagar todos los beneficios sociales. Entonces, por eso vuelvo a repetir, ustedes tienen que saber en dónde van a trabajar para que así puedan exigir los beneficios sociales que realmente les correspondan, ¿no? El part-time, por ejemplo, no tiene indemnización por despido arbitrario, compensación de tiempo de servicio, vacaciones. Vacaciones solamente tienen 15 días nada más, no tienen los 30 días. El discutible conforme al artículo 2.1 del convenio número 52 de la OIT, ratificado por el Perú. Y los contratos a plazo fijo. ¿Qué son los contratos a plazo fijo, jóvenes? Son estos contratos que se celebran con una fecha de inicio y una fecha de fin, ¿no? Es la modalidad que más se usa en nuestro país para contratar. Este contrato a plazo fijo lo encontramos en el artículo 4 de la norma laboral jurídica, que indica que es un contrato individual de trabajo que puede celebrarse libremente por el tiempo indeterminado o sujeto a modalidad. El primero podrá celebrarse de forma verbal o escrita, como lo hemos visto anteriormente, y el segundo, que es este del plazo fijo, en los casos con los requisitos que la ley establezca, ¿no? Contratos a plazo fijo, en tanto que son una excepción a la regla de contratación general, que la contratación general es la contratación indefinida. Normalmente se te tiene que contratar indefinidamente. Se rigen, en cambio, los plazos fijos es una contratación especial. Se rigen por el criterio de temporalidad en la medida en la que sea válida la celebración del contrato, ¿no? Se exige estricta correspondencia entre la duración del contrato y la naturaleza de los trabajos. El decreto supremo número 0397-TR en el artículo 79 confiere a los trabajadores acceso a todos los derechos y beneficios sociales previstos para estos, ¿no? En los contratos a tiempo indefinido. Y los contratos a plazo fijo tienen una duración máxima de 5 años, no pueden durar más. Solo hasta 5 años te pueden contratar por tiempo determinado, ¿no? Si tú ya pasas 6 años en la misma empresa, entonces ya te vuelves indefinido o nombrado, como normalmente lo suelen conocer. ¿Cuáles son los contratos modales o los contratos a plazo fijo o los contratos determinados, que vienen a ser lo mismo todo lo que acabo de mencionar? Son los que vemos a continuación, ¿no? Contratos de naturaleza temporal, que puede ser por inicio o lanzamiento de nueva actividad, por necesidad de mercado, por reconvención empresarial. Contratos de naturaleza accidental, que son en situaciones bastante especiales, ¿no? Como un contrato ocasional o un contrato de suplencia, un contrato de emergencia, contratos para obra o servicio, ¿no? Esto es un contrato que se realiza por inicio y fin de una actividad. Por ejemplo, cuando es una carretera, los contratan para esta obra, ¿no? Entonces el contrato empieza cuando inicia su actividad en la carretera, a construirla y hasta que termine. Pueden ser para obra y servicio específico, intermitente o contrato de temporada. Esto de aquí va a ser tema de exposición para esta unidad, para cada uno de ustedes. Entonces, estoy esperando que me envíen la lista con los grupos para yo poderles asignar a cada grupo un tema específico para que puedan iniciar a trabajar sus exposiciones, ¿ok? Y el periodo de prueba es otro punto bastante importante dentro de la contratación. La norma dice que que normalmente es de 3 meses y no puede excederse, ¿no? De 3 meses, pero hay casos especiales en donde puede ser de 6 o hasta de 1 año para algún tipo de personal, por ejemplo, trabajadores de confianza o personal de dirección, ¿no? Se puede ampliar un poco más el tiempo de periodo de prueba. Este tiempo es para ver el tema de la capacitación y adaptación, ¿no? Que por su naturaleza o grado de responsabilidad, la persona que está trabajando necesita, ¿no? A ver si se adapta o se capacita correctamente para cumplir con las funciones laborales que se estén encomendando. ¿Ok? Si no pasa el periodo de prueba de 3 meses y simplemente ahí queda el contrato, no ocurre nada porque esto está legislado y está dentro de los términos jurídicos válidos en nuestro país.
Extinción de la relación laboral. Aquí ya es donde termina la relación laboral, donde termina el contrato de trabajo, ¿no? En la extinción laboral. La extinción del contrato de trabajo cesa definitivamente la obligación de las partes, del trabajador de brindar los servicios personales y del empleador de pagarle por ello, ¿no? Para la extinción del contrato de trabajo deben de observarse dos principios, la causalidad y la tipicidad. ¿Qué significa esto? La causalidad no es más que la causa, ¿no? El motivo por el cual te están despidiendo. Este motivo tiene que estar necesariamente legislado. Y ahí viene la parte de la tipicidad, ¿no? Estos motivos o causas o causalidad deben de encontrarse previstas expresamente en la ley, quiere decir que tienen que estar escritas en la norma para que sean válidas, para que te despidan. ¿Cuáles son estas normas válidas? Las que vemos a continuación. Estas están escritas en la norma: el fallecimiento del trabajador o empleador, la renuncia o retiro voluntario, la terminación de la obra o servicio, ¿no? De acuerdo al tipo de contrato por el cual tú estés trabajando, el mutuo disenso, es decir, que ambos se ponen de acuerdo y bueno, deciden terminar con esta relación laboral, la invalidez absoluta o permanente, cuando el trabajador o el empleador tiene un accidente, por ejemplo, y queda parapléjico, queda inválido, ¿no? También puede ser una causa de despido. Ojo que, bueno, ahí hay otros ciertos temas de seguros y demás que se tienen que ver, ¿no? La jubilación, cuando llegas a tu tiempo ya de trabajo y te jubilas. El despido en casos y formas permitidas por la norma y la terminación de la relación laboral por causa objetiva en casos y formas previstas por la ley. Y bueno, dentro de estas existe el despido, que es la más común, ¿no? Siempre termina un vínculo laboral a través de un despido, pero este despido también tiene causales escritas legalmente, ¿no? Que son previstas legalmente por la norma y deben de ser debidamente comprobados, ¿no? Entonces hay dos formas relacionadas con la capacidad del trabajador y relacionadas con la conducta del trabajador. Por ejemplo, el detrimento de la facultad físico-mental, rendimiento eficiente, negativa e injustificada a pasar tu examen médico, eso también puede ser una causa de despido, inhabilitación del trabajador, condena penal por delito doloso y comisión de una falta grave. ¿Cuáles son estas faltas graves, jóvenes, que te van a llevar a un despido? Las que vemos a continuación. Estas son faltas que están escritas en la norma, entonces te pueden despedir por estas razones, ¿no? Por el incumplimiento de las obligaciones de trabajo, por la reiterada resistencia a recibir las órdenes de tu empleador, por la inobservancia grave del reglamento interno de trabajo, por tu disminución deliberada y reiterada de tu rendimiento en las labores o el volumen de la calidad o la calidad de tu producción, ¿no? Disminuye totalmente, también te pueden despedir por eso. Retención o utilización indebida de bienes y servicios del empleador, el uso o entrega de información a terceros, no puedes entregar información de tu empleador a terceros, la concurrencia reiterada en estado de embriaguez, es decir, con efectos de alcohol o de drogas, tampoco puedes asistir así al trabajo, es una falta gravísima, actos de violencia, grave indisciplina, injuria, faltamiento de palabra al empleador, a sus representantes o a tus compañeros. Daño intencional al inmobiliario de la empresa o de la institución en la que trabajas y el abandono de trabajo, ¿no? La impuntualidad reiterada también es una causal de despido, es decir, si tú eres tardón, por así decirlo, y todos los días llegas tarde, va a llegar un momento en el que el empleador te puede despedir por eso también, por llegar tarde permanentemente a tus labores. Pero todo despido tiene un procedimiento que se da en 3 pasos, ¿no? Paso número 1, el emplazamiento del trabajador, se notifica al trabajador mediante unas cartas escritas señalando la causa del despido, no todos los detalles de por qué te están despidiendo. En el segundo paso, los descargos del trabajador, es decir, el trabajador va a ejercer su derecho de defensa y va a decir, señor, yo no he hecho eso, no he hecho esto, sí lo he hecho, no. Tiene para hacerlo el plazo para responder máximo de 6 días. La remisión de la carta de despido, ¿no? Luego de recibido los descargos o vencido el plazo de 6 días sin que el trabajador los presente, el empleador puede despedir al trabajador. Se envía al trabajador una carta simple en la que se indica el motivo preciso de la causa y la fecha de cese. Entonces, jóvenes,
Muchas gracias. Necesito saber si tienen alguna pregunta con respecto a la clase del día de hoy. Si hay algo que haya quedado no tan claro. ¿Qué tal? ¿Todo correcto, jóvenes? Licenciada, disculpe. Ay, Dime. respecto a la exposición, ¿grupo de cuánto se va a realizar? Quería saber. ¿Grupos de cuánto? 3 o 4 personas me parece que es en este salón. Ya deberían de... ¿Cuál es tu apellido, hijo? Víctor Flores, licenciada. Flores. Huaraca. No, estoy en otro salón. Con razón no te encontraba en la lista. Ay, ay, ay. Ahí estamos. Víctor Flores. Ok, te voy a poner tu asistencia, ¿ya? Eso tienes que coordinarlo con tu delegada o delegado, hijo, porque él está, o ella, no sé quién es, está armando el tema de las exposiciones. Cabrera A ver, Figueroa. licenciada, el que le habla soy el delegado del grupo. La semana pasada no ingresé al Zoom por motivo de mi trabajo, que trabajo en el hospital. Ya, entonces comunícate conmigo al WhatsApp para poder comentarte, porque ya se va a acabar ahorita ¿cómo se llama el? Licenciada, ¿me pasa su número, por favor, para escribirle? Que no tengo su número. Está en la primera sesión de clase, entonces ni la has revisado. Ya, licenciada, lo veo. Aquí está, igual te lo dejo en el chat. A ver, Cabrera Figueroa, Esperanza Cuadros, Hernández Siguas, Luis Rosas, Víctor Manuel y Jamie Chacón, ¿no? Ellos son los únicos que están. A ver, Cabrera Figueroa, ya lo puse. Esperanza Cuadros, aquí está. Listo. Hernández Siguas, presente. Luis Rosas, presente. Víctor Manuel, ya te apunté, y Chacón Hernández. Chacón. Listo. Ok, jóvenes. Bueno, me escribes para comentar.